Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Legadly, una empresa que se dedica a entrenar abogados en el uso diligente de Legal Tech para que así sepan cómo actuar con responsabilidad jurídica, es decir, cumpliendo con el derecho según lo procedente en cada caso bajo su perfil de profesionales del derecho y como consecuencia para que puedan defender válidamente, contundentemente, con validez, eficacia y seguridad jurídica, su actuación usando Legal Tech ante cualquier tercero competente a la medida de cada asunto jurídico. Y hoy explicaré la relación entre la Legal Tech, la tecnología jurídica válida, los productos válidos de Legal Tech, los productos de Legal Tech válida con el uso diligente de Legal Tech por parte de los profesionales del derecho, es decir, por parte de los abogados, de los juristas. Y la Legal Tech válida existe cuando el todo el producto de tecnología jurídica, de Legal Tech involucrado, existe con armonía jurídica, según lo permitido jurídicamente, es decir, según cómo existe la libertad y dentro de ello el límite jurídicamente, según cómo aplican los derechos y deberes y propiamente la libertad a la medida de ello. Entonces, la creación válida de un producto de Legal Tech existe cuando la ideación es válida, es decir, cuando el momento, el proceso de generación de ideas sobre la forma en la cual va a existir el producto de Legal Tech es de una forma válida y por ende se logra como conclusión una idea, una forma teórica, una idea válida de cómo se va a lograr que el producto exista, que el respectivo producto de Legal Tech exista, con armonía jurídica, coincidiendo con el deber ser jurídico, según cómo le aplique en general, en abstracto y a la medida de cada caso, es decir, en su práctica, en su funcionamiento, en su operación, cuando exista como tal, a la medida de cada caso. Y a la vez, aparte de la ideación válida, se necesita el diseño válido del producto de Legal Tech, es decir, que se concrete, aplique, instrumentalice, materialice la idea válida bajo un modelo válido, un modelo que plasme cómo existe esa armonía como tal, esa armonía jurídica según la dinámica, las funciones, las particularidades, las partes y el todo del producto de Legal Tech involucrado. Y posteriormente, como último paso, se requiere del desarrollo y como tal la producción final definitiva válida, es decir, con armonía jurídica del producto de Legal Tech. Así es que se crea Legal Tech válida, que como nos damos cuenta, necesita de la participación de uno o unos abogados, según el caso, para que exista un conocimiento, por ende, a nivel jurídico profesional del deber ser jurídico frente a la forma de crear Legal Tech válidamente y de lograr entonces, para que se pueda lograr como consecuencia de ello, que el producto exista con conformidad jurídica según lo que dependa del abogado y a la vez según lo que depende de los no abogados en el proceso y propiamente en la forma y en general en cuanto a la forma de creación en cuanto a la creación del producto de Legal Tech para que así exista con validez jurídica. Pero a la vez debe existir un uso diligente del producto de Legal Tech por parte de los profesionales del derecho, por parte de los abogados, quienes son los profesionales en el conocimiento bajo ese nivel profesional de lo jurídico y por ende los profesionales de la aplicación de ese conocimiento, los profesionales del ejercicio jurídico. Entonces, según lo procedente jurídicamente en el caso, en cada asunto preventivo o correctivo a su cargo, deben y por ende pueden emplear, usar Legal Tech, cuando precisamente es una forma mediante la cual se logre que su actuación se potencie y no que se complejice, que se complique antijurídicamente, porque en ese caso no es diligente, es algo culpable involucrar Legal Tech, por supuesto. Entonces, cuando es lo diligente, lo procedente jurídicamente debe existir y consecuentemente, correspondientemente, se debe usar válidamente por parte de los abogados. Así es como la Legal Tech empodera, aumenta el poder, el rendimiento, la optimización, la efectividad y dentro de ello, por ende, la eficiencia y la eficacia de los abogados en su trabajo jurídico profesional. Y entra la inquietud. Y entonces, si el producto de Legal Tech se crea válidamente, esto no haría que no se necesiten abogados, sino que cualquier persona pueda
operar, emplear las funciones, ejecutar las funciones del producto, usar el producto de Legal Tech y con eso sea suficiente para atender lo definido mediante el derecho, para atender lo jurídico, para lograr cumplimiento del derecho, tanto a nivel preventivo, es decir, en cuanto a los casos, es decir, las relaciones jurídicas basadas en el cumplimiento, por ende oportuno y por ende integral del derecho para que así el caso exista válidamente con armonía jurídica y a la vez frente a casos correctivos, es decir, de solución de conflictos. Y así se logre que el caso exista con armonía jurídica, es decir, bajo un debido proceso jurídicamente y por ende exista justicia correctivamente, es decir, lo ajustado a lo jurídico. Preventivamente, entonces, se trata de la justicia en el sentido de que el caso exista ajustado a lo jurídico y así el caso sea válido, por ende plenamente, gracias a que todas las personas como seres humanos y organizaciones de los sectores público y privado que existan en el caso, que participen en él, logren cumplan de alguna forma con el derecho, según cada quien, según lo procedente frente a cada quien, y así el caso, por ende, es que tiene armonía jurídica y por ende es algo preventivo y propiamente es la forma del deber ser jurídico, es el ideal del derecho porque se trata de cumplir con el derecho y a la vez, como excepción, cuando se presentan conflictos, se trata precisamente de que a nivel correctivo, cada quien participante como parte del conflicto y como tercero competente válidamente para manejarlo y en general para participar en relación con la solución del conflicto, actúe de una forma válida, de que todos actúen de una forma válida y así el caso correctivo existe válidamente y se logra la solución del conflicto y por ende la justicia. Esa es la única forma en la cual se soluciona el conflicto. Y por eso lo determinante es tener claro que la justicia es lo ajustado a lo jurídico. Y en ese sentido, esto no es así, porque precisamente el abogado es quien debe dar la actuación de fundamentación jurídica, es decir, viabilizar jurídicamente el caso para tener claro el deber ser jurídico. Un producto es un complemento, un soporte, pero no es un abogado. Un abogado es un ser humano titulado como abogado y propiamente con la capacidad jurídica a nivel profesional de conocer y aplicar, es decir, ejercer el derecho. Entonces, no es que el abogado sea reemplazable y por el contrario, debe ser creado con la participación de abogados, la Legal Tech, la tecnología jurídica, cada producto de Legal Tech y propiamente el todo de Legal Tech existente en cada caso debe existir con la participación de un abogado o de varios abogados según el caso en cuanto a su creación, pero a la vez el uso debe ser por parte de abogados en lo que dependa de los abogados y así es como se manejan preventiva y correctivamente los casos. Ese es el deber ser jurídico y propiamente la forma de la diligencia del abogado en cuanto al uso diligente del Legal Tech y esa es la forma en la cual el abogado evoluciona, se empodera y por ende obtiene justicia preventiva y correctivamente de una manera contundente, óptima, con mayor rendimiento jurídico. Y por eso es determinante que los abogados estén entrenados en ello, en el uso diligente del Legal Tech como profesionales del derecho, por ende, y por eso en Legadly los entrenamos a nivel mundial con nuestro entrenamiento para equipos de abogados y nuestro curso internacional para cualquier abogado. Por eso los invito a www.legadly.ca para que conozcan nuestros servicios en la sección de servicios y así se entrenen y obtengan una certificación en uso diligente y responsable, en el uso diligente y responsable de Legal Tech como profesionales del derecho. Y por eso es determinante tener claro que, por supuesto, la regla general es lo preventivo, es que se cumpla con el derecho y aquí la Legal Tech es determinante cuando el abogado actúa diligentemente seleccionando una Legal Tech válida, es decir, que le permita lograr que el caso exista con armonía jurídica en lo que dependa del respectivo producto, del todo de Legal Tech que exista según su naturaleza jurídica, es decir, su alcance jurídico, según lo dependiente jurídicamente del producto, lo que corresponda jurídicamente según la forma en la cual existe el todo del producto en el caso, y una vez seleccione diligentemente el todo del Legal Tech que va a emplear, que va a involucrar, debe adoptarla válidamente para que exista con armonía jurídica en su ambiente de trabajo y finalmente como tal debe usarla en cada momento y propiamente en el todo, en su todo, debe usarla totalmente a la medida de cada caso de una forma diligente. Así es como existe la gestión jurídica profesional, el trabajo del profesional del derecho, el ejercicio jurídico profesional
la realización de actividades jurídicas a nivel profesional, el manejo jurídico profesional de asuntos preventivos y correctivos, es decir, de casos de relaciones jurídicas preventivas y correctivas por parte de los abogados potenciados, es decir, existentes de una forma contundente, potenciados que existen de una forma contundente, eficaz, evolucionada y en constante evolución, una forma evolutiva, con el uso de Legal Tech, mediante Legal Tech, potenciándose con Legal Tech, con el uso de Legal Tech, con Legal Tech. Y por eso existen múltiples particularidades jurídicas en este trasfondo que se debe atender para que el abogado logre esto, porque existen los artículos directos explícitos presentados en las normas y existe el trasfondo jurídico, lo implícito jurídicamente, los fundamentos del derecho. Y el abogado debe contar con una claridad y capacidad de atención de la forma en la cual esto, es decir, el deber ser jurídico, el todo de las normas en sus elementos explícitos e implícitos, aplican cuando usa Legal Tech y así lograr que exista Legal Tech contundentemente y como indicaba al inicio, así lograr a la vez defender que su actuación usando Legal Tech ha sido jurídicamente profesional, conforme con el deber ser jurídico como abogado en cuanto a la forma de su abogacía, según cada caso donde emplee Legal Tech a nivel preventivo y correctivo. Y reitero, por eso es que preventivamente es el ideal jurídico, es el deber ser jurídico, porque se trata de cumplir, por ende, en todo momento con el derecho y solo por excepción debe existir lo correctivo, los conflictos. Otra cosa es que a nivel preventivo, a nivel del caso preventivo, dentro del caso basado en lo preventivo, en la dimensión preventiva, se detecten y solucionen, por ende, diligentemente los conflictos, ¿cierto? Por ende, por parte de los participantes, de los seres humanos y las organizaciones de los sectores público y privado que existan en el caso y así se resuelve el caso y se viabiliza jurídicamente el caso y continúa a nivel preventivo y siempre existe con armonía jurídica. Entonces no somos seres humanos perfectos y podemos detectar y resolver los conflictos dentro de lo preventivo y por eso es que a la vez, solo excepcionalmente, un conflicto se debe llevar a lo correctivo, pero a la vez, por regla general, se debe cumplir con el derecho y no deben existir conflictos, salvo que exista precisamente una situación excepcional, ¿cierto? Donde se presente un conflicto, aunque exista la intención, es decir, la buena fe en cuanto al cumplimiento del derecho, pero por un descuido no se logre, y ahí, precisamente con la solidaridad jurídica por ende válida, es decir, basados en la diligencia, se resuelven, se superan los conflictos, las controversias, las disputas. Entonces, el abogado debe saber armonizar todas estas particularidades, es decir, cómo aplican los fundamentos del derecho a nivel jurídico profesional como profesionales del derecho cuando emplean Legal Tech. Y solo así saben cómo seleccionar válidamente la Legal Tech, cómo seleccionar la Legal Tech que sea válida según el caso, que tenga validez jurídica, que tenga armonía jurídica, que sea válida según el caso, cómo adaptarla válidamente y cómo usarla como tal, propiamente, diligentemente en su ejercicio jurídico profesional. Por eso reitero mi invitación a www.legadly.ca para que conozcan los servicios. Les agradezco por su atención y esperamos entrenarlos. Es algo universal, por ende aplicable a cualquier abogado, porque precisamente en nuestro entrenamiento comunicamos el marco jurídico universal del uso diligente y responsable de Legal Tech por parte de los abogados y a la vez es importante indicar que realizamos precisamente un análisis de casos prácticos, reales, verosímiles y, por supuesto, una retroalimentación permanente, una realización de discusiones continuas y obtienen a la vez un material descargable que está disponible para ser descargado a nivel vitalicio, es decir, por siempre, de por vida con la explicación de cada uno de los temas del entrenamiento. Si entran a legadly.ca a la sección de servicios, verán que es muy detallado el temario, es decir, existen varios módulos, 6 módulos en el entrenamiento, y cada módulo cuenta con subtemas, y así es que de manera detallada, concreta, contundente, aplicable, rigurosa, simple, amena, se entrenan con alta capacidad jurídica, es decir, obtienen la potencia necesaria para poder manejar el uso de Legal Tech diligentemente como abogados y por eso, a la vez, obtienen un alto valor jurídico y potencian su perfil jurídico profesional y se hacen abogados irreemplazables. Gracias de nuevo, que estés muy bien y reitero que esperamos entrenarlos. Es algo que no espera porque los abogados deben
tener esto claro, deben poder lograrlo y propiamente deben ser diligentes, es decir, tener un alto rendimiento jurídico en sus asuntos jurídicos profesionales, porque en la actualidad, es decir, con base en el estado del arte actual, se debe emplear Legal Tech cuando sea lo procedente. Se debe emplear Legal Tech, tecnología jurídica, tecnología legal, Legal Technology, cuando sea lo procedente, cuando es parte del deber ser jurídico y por ende se debe lograr usar diligentemente, en ese caso, cuando sea lo debido jurídicamente, y por eso es contundente que estén preparados de antemano, que cuando llegue un asunto ya tengan, ya sepan cómo usar diligentemente LegalTech, ya tengan esto claro, ya estén preparados, ya sepan esto con antelación. Y de hecho, en la actualidad existen múltiples formas de educar abogados en cuanto al uso de LegalTech frente a lo tecnológico, pero es que este es un curso jurídico a nivel profesional de alto nivel jurídico. Entonces, esto es lo que hace que estén preparados como tal en el uso diligente jurídicamente del Legal Tech. Y por supuesto que si se complementa este conocimiento con conocimiento práctico, operativo de cómo usar Legal Tech a nivel no jurídico, pues esto es ideal porque es parte de la forma de lograr fluidez y propiamente un rendimiento, una optimización cuando usen Legal Tech. Pero el foco, lo determinante, lo atractivo, lo diferencial, lo universal es que comunicamos el marco jurídico, por ende universal, del uso diligente del Legal Tech por parte de los abogados. Muchas gracias, que estén muy bien. Un fraternal saludo.